12 de octubre, Fundación de Ushuaia. Habiéndose celebrado hace unos días, el 12 de octubre, acá en Ushuaia, quisiera compartir con ustedes algunas lecturas. Antes, situarlos un poco respecto a lo que vamos a leer. En lo que ahora conocemos como la misión, que es el lugar donde solemos ir a pasear, había 3 familias de origen inglés: la familia de Thomas Bridge, la familia Lawrence y la familia White, cada una con sus hijos. Conjuntamente a ellos vivían 330 yaganes, que también tenían sus casitas por esa zona. Además, en estado natural, vivían muchos otros en toda esta zona, obviamente. En el año 1881, los países de Chile y Argentina acuerdan los límites acá en la Isla Grande de qué partes pertenecería a Argentina y qué parte a Chile. Pero recién en el año 1884 se toma posesión de estas tierras por el Estado argentino. Mientras estuvo la misión anglicana y la bandera que se izaba acá era la bandera de la misión, que era una bandera tricolor que tenía una cruz blanca en el centro. El libro que les voy a leer es El último confín de la tierra de Lucas Bridge. Como la mayoría sabe, Lucas fue uno de los 5 hijos de Thomas Bridge. Así que lo que él narra acá, lo narra de primeras fuentes, por haberlo vivido, no como la mayoría de los libros de historias que están basadas en crónicas o en relatos de terceros. Empiezo la lectura. En la época a la que me refiero, ni Chile ni la Argentina habían demostrado activo interés por estas regiones australes de su territorio. Mi padre había temido el avance de la civilización, pensando más en los nativos que en él mismo. Pero comprendía que tarde o temprano ambos países llegarían a establecer su autoridad en sus propias tierras. Teniendo presente esta idea, había incluido desde hacía algún tiempo el idioma español entre nuestras asignaturas. Recordemos que ellos hablaban inglés y yagam. En la tarde de un domingo de septiembre de 1884, 16 años después de haber iniciado la misión Su Obra en Ushuaia, no podíamos dar crédito a nuestros ojos al ver acercarse por el canal Beagle a 4 barcos, evidentemente destinados a nuestro puerto. 3 de ellos eran de vapor y uno llevaba un cúter de vela a remolque. Inmediatamente se armó en nuestro tranquilo pueblecito un alboroto, pues nunca hasta entonces se había presenciado tal espectáculo. Los excitados indígenas se agruparon alrededor de mi padre y de Lawrence, preguntándoles qué amenaza les traería aquello. La sensación de un ataque inminente a nuestra querida tierra llenó de terror a alguno de los miembros más jóvenes del grupo. Los barcos seguían su siniestro avance, hasta que por fin echaron anclas en el puerto. El mayor de ellos era el buque Transporte Villarino, el segundo, el cañonero Paraná, y el tercero, una escampavía del gobierno, el Comodoro Pi, todos pertenecientes a la flota argentina. Mi padre salió a recibirlos a bordo de su ballenero, acompañado por Loren, White y su tripulación Yagam. En el cañonero Paraná fueron amablemente recibidos por el jefe de la expedición, el coronel Augusto Lacerre. El objeto de esta expedición era establecer una subprefectura en Ushuaia y de este modo poner en vigor
las leyes argentinas en el confín más austral de la República Argentina. Los visitantes desembarcaron y quedaron encantados con todo lo que vieron, pues habían pasado los 6 meses anteriores en el Cabo San Juan, en la isla de los Estados, construyendo un faro y estableciendo una subprefectura. La isla de los Estados es probablemente la avanzada más húmeda y desolada del archipiélago fueguino, y ese invierno había sido especialmente riguroso. El faro al cual se refiere es el faro de San Juan de Salvamento o el faro del fin del mundo. Nuestra alegre misión en Ushuaia con sus nativos ya adiestrados en la horticultura, muchos de ellos ocupados en trabajos de granja, ordeñando sus vacas y cuidando sus terneros, debió de ofrecer un notable contraste con el sombrío lugar del cual acababan de llegar. El coronel Lacerre puso una bandera argentina en manos de mi padre. Este arrió, bajó la bandera que había dado la bienvenida durante tantos años a todos los que llegaban, e izó en su lugar la bandera del país donde él había establecido su hogar. Los barcos anclados en el puerto dieron una salva de 21 cañonazos, y los yaganes en tierra contestaron con vibrantes hurras a su estilo. Los yaganes de los alrededores asistieron en masa a la ceremonia inaugural. Mi padre, en nombre de la misión, prometió cordial ayuda al gobierno argentino y en el de los indígenas allí reunidos expresó la adhesión de los mismos al país que los había tomado bajo su protección y su anhelo por tener paz y orden. El coronel Lacerre respondió asegurando que nuestra misión seguiría gozando de la misma independencia y contaría con apoyo del gobierno, que reconocía oficialmente el mérito de la cristiana y humanitaria labor realizada por los misioneros ingleses. Imagínense el alboroto que debe haber habido en esa fecha, en esa Ushuaia, que apenas había 400 personas aproximadamente en la zona de la misión, cuando llegan esos 4 barcos con los argentinos que hacen sonar esa salva de 21 cañonazos, todo un acontecimiento. Después de deliberar, fue elegido el sitio para la subprefectura en Alacushuaya, Bahía del Pato Vapor. Está situado en la orilla norte del puerto. Inmediatamente se iniciaron las construcciones. Un faro fue instalado cerca de la subprefectura y otro en nuestro lado del puerto. El 4 de octubre, el buque Transporte Villarino zarpó de Ushuaia para internarse por los canales del oeste. Se dirigían a Punta Arenas y Thomas Bridge, al cual le piden que lo acompañen en ese viaje, pues él conocía muy bien todos los canales que van hacia el oeste, hacia Punta Arenas, lo acompaña para buscar provisiones y junto con él van 6 nativos. Continúa la lectura. Con respecto a los indios, desgraciadamente las cosas no iban tan bien. Durante el viaje, 6 jóvenes yaganes fueron atacados por la misma fiebre mortal que padeció Henry Lorry, que era un yagán conocido de Lucas. El doctor Álvarez, cirujano de a bordo, diagnosticó el caso como tifoidea neumónica y en Punta Arenas, otro doctor confirmó esa opinión. Se alquiló una choza para los pacientes y mi padre, ayudado por un marinero de uno de los barcos, se quedó para atenderlos. A pesar de los solícitos cuidados y de la atención médica, solo uno de los enfermos sobrevivió, y el pobre Henry Lorry figuraba entre los muertos. Estas 6 muertes causadas por tan virulenta enfermedad inquietaron sobremanera a mi padre, pues antes de zarpar de Ushuaia, en el Paraná,
Varios nativos habían caído enfermos con los mismos síntomas, aunque nadie pudo suponer entonces que esta epidemia se desarrollaría con mucha intensidad. El doctor Álvarez había dejado a White recetas y medicamentos. Teniendo en cuenta que los medicamentos no habían salvado a Henry Lorry y a los 5 Yaganes, mi padre sentía gran ansiedad por lo que pudiera estar sucediendo en Ushuaia. Sin embargo, no era posible regresar inmediatamente. El comodoro Pi debió prestar ayuda a un barco francés que había naufragado cerca de la entrada del estrecho de Magallanes, y mi padre tuvo que aguardar su regreso con una impaciencia y inquietud que aumentaban día a día. Mientras tanto, en Ushuaia, los acontecimientos dieron razón a sus temores. Después de la salida del Paraná y el comodoro Pi, uno tras otro los indígenas enfermaron de esa fiebre y en pocos días murieron en tal cantidad que no había tiempo para cavar sus fosas, y los muertos de los distritos eran simplemente sacados de sus chozas o, cuando los otros ocupantes tenían suficientes fuerzas, arrastrados hasta los arbustos más cercanos. En la casa Stirling y en la de Lawrence, sobre el camino, todos los niños enfermaron al mismo tiempo. En el orfanato, la señora White debía atender a 30 niños yaganes atacados de la misma epidemia. Mi madre, Ishekadavi, la tía de Lucas, no sabiendo nada de tifoidea neumónica, se formaron una opinión diferente a la de los doctores Álvarez y el de Punta Arenas, y nos prestaron los cuidados que consideraron adecuados. La señora Lawrence y su hermana, la señorita Martin, que había venido a vivir con ellos a la misión, estaban de acuerdo con ese diagnóstico, y la señora White lo confirmó. Todas decidieron que era sarampión. Afortunadamente, ninguna de las personas mayores de la misión que ya habían tenido sarampión en su juventud se contagió, lo que prueba que esta vez las señoras diagnosticaron mejor que los médicos. Es, sin embargo, extraordinario que esta enfermedad propia de los niños, tan contagiosa en los centros civilizados y que rara vez es fatal, lo fuera para más de la mitad de la población de un distrito, y que la mitad restante quedara tan reducida en su vitalidad que un 50% de los que quedaron sucumbieron entre el primero y el segundo año, debido aparentemente a los efectos posteriores de este mal. Como nuestros antepasados, a través de varias generaciones han padecido periódicas epidemias, nosotros en consecuencia tenemos un cierto grado de inmunidad contra sus estragos. En cambio, los yaganes, aunque increíblemente fuertes para soportar frío y toda clase de molestias, y aún para sobrevivir a sus heridas, no habiendo tenido nunca en el curso de toda su historia que enfrentar este mal, carecían de defensas para contrarrestarlo. No es difícil comprender cómo los médicos no pudieron reconocer esta enfermedad al manifestarse en forma tan virulenta. Cuando mi padre regresó de Punta Arenas, lo peor había pasado, aunque los yaganes seguían muriendo en gran cantidad. Recuerdo haberlo visto salir, tanto los domingos como los días de semana, con un pico y una pala al hombro, y luego regresar extenuado muy tarde por la noche. A poca distancia, en un establecimiento aislado, encontraron una familia entera muerta, salvo un niñito que mi padre trajo a casa y que mi madre y mi tía cuidaron hasta que una mujer yagán pudo hacerse cargo de él. El bondadoso subprefecto Virasoro Calvo puso a disposición de mi padre a uno de sus hombres, quien lo secundó en la dolorosa tarea de enterrar a los muertos. Continúo para finalizar con una pequeña lectura de otro libro, que es el libro En la Isla del Fuego de Juan Belsa.
El 4 de octubre partieron el Villarino y el Comodoro Pi hacia el oeste rumbo a Punta Arenas. El capitán Spur llevó 2 yaganes como pilotos. Los témpanos lo obligaron a tomar por el brazo sudeste de la isla de Gordon. La Serre, entretanto, supervisó los trabajos de construcción y el 12 de octubre, por ser el aniversario de la toma de mando del presidente Roca, procedió solemnemente a la inauguración de los edificios terminados. Cursó invitaciones en castellano y en inglés, desembarcó tropas de marinería y a la 1 de la tarde inició la ceremonia. Invitó nuevamente al señor Bridge a izar la bandera nacional, que fue saludada por las salvas reglamentarias y los hurras de blancos y yaganes. Luego declaró oficialmente inaugurada la primera subprefectura de estos territorios, que representará en ellos a la autoridad argentina y ejercerá nuestra propiedad. Y para terminar, invitó a los presentes a suscribir el acta protocolar. Eso es todo.